Luis Rodríguez. No es la espiritualidad de la superstición, no es la espiritualidad de la intolerancia, no es la espiritualidad del dogma, no es la espiritualidad de la violencia religiosa, es la espiritualidad que ha despertado de su profundo sueño para nutrir nuevamente a los seres humanos en sus mejores aspiraciones. Hay un tema que yo he estado estudiando que se llama la era axial, que son los filósofos, estudiosos que se ponen a estudiar estos siglos donde surgen los grandes, ¿no? Los poetas, el Buda, las cosas de los hindúes. Y estos mismos estudiosos hablan de que tiene que venir una nueva era. Y ellos lo intuyen, pero lo que pasa es que no saben cómo va a ser, ni quién va a venir, ni cómo. Entonces, claro, si a un tipo de estos le decís, mira, ha venido un señor de Sudamérica, no sé qué, no sé cuánto, y puede ser, no sé qué, mejor si... Y es así, viene de un rinconcito del universo donde menos se espera para que sea una cosa nueva, genuina, auténtica y profunda, ¿me entiendes? No pedacitos eclécticos de aquí y de allá. Mario Luis Rodríguez Cobos nació el 6 de enero de 1938, en Godoy Cruz, provincia de Mendoza. Su padre, Rafael Rodríguez, era enólogo y presidente de las bodegas Giol. María Luisa Cobos, su madre, era pianista. ¿Cómo fue su infancia? Normal. ¿Triste? No, afortunada. Durante su infancia, Mario no pronunciaba palabra alguna. Un día, a los 4 años, su voz se desató. Empieza a interesarse en todo tipo de deportes y la contemplación de la naturaleza. A los 8 años se convierte en el primer niño en escalar el Cerro El Plata. Hizo la secundaria con los hermanos maristas. Su elevado carisma y una temprana habilidad para movilizar personas lo llevaron a presidir la Acción Católica de la Juventud. Recorrió las villas mendocinas. Intentaba adaptar pasajes del Evangelio a la mísera realidad de los pobladores, pero pronto pudo comprobar que esto no ayudaba. Al terminar su bachillerato recibe 4 distinciones, medalla de religión y trofeos al mejor gimnasta, al mejor ajedrecista y al campeón de pelota. Empezó a arrancar a los 15, 16 años, tenía unas construcciones escritas monumentales, ¿viste? Un chico de 17, 18 años no puede escribir esto. Tiene uno que escribió a los 18 años que se llama Ética Existencial, decir cómo un tipo escribe esto a los 18 años. Bueno, él lo escribía. Por lo largo de sus brazos lo bautizaron Araña. El pie plano lo salvó del servicio militar y lo introdujo en el oficio familiar, la fabricación de licor. Teníamos una alcoholera familiar y demás, pero que hacía sus cositas, vendía a farmacias, vendía a distintos lados. Silo, después de tener una educación con los hermanos maristas, decide explorar un poco el terreno universitario. En el terreno de la leyenda se habla de clases magistrales suyas en el aula magna, aparentemente por el despliegue de conocimientos que él llegaba a hacer durante esos momentos. Se habla de profesores sorprendidos también. Así como llega, se va después de seguir acciones. Usted de joven me contaba que empezó a viajar. Yo debo haber tenido 19 años, algo así. Y entonces me largué a lo más inmediato, a lo más contiguo, a Chile. Y de Chile empecé a subir por la puna de Atacama casi, y seguí hasta Perú. Y empecé a tomar camioncitos, ese tipo de cosas, y llegué a Colombia, bien. Después me fui a Europa. Me quedé particularmente en Nápoles. Lo que ocupada y preocupada por su desarrollo personal. Creo que fue un contacto fecundo, pero no los puedo considerar como maestros y no puedo hablar de que se trate de una institución de la... Hilo, con H al final, se congrega. Hilo. No, claro, no. Es un seudónimo, ese fue formando, yo creo, en la época en que hacía gimnasia. ¿Pero de dónde sale? Es por la forma alargada, desgarbada. De los hilos de cerealeros. Claro. Y ese serías vos, una especie de personaje que podría salir volando. Sí, podría. ¿Y le gustó esto a usted del Silo? Sí.
Por primera vez en la historia, una generación de algún modo aparece y se manifiesta. De distintas maneras, pero siempre con una especie de cosa de rebelión. Había un no acuerdo con el mundo que habían pintado. Una década en donde la juventud explotó de pronto en distintas partes. En 1962, Silo empieza a formar grupos de estudio en Mendoza. Eran grupos que estudiaban qué pasaba con uno, qué pasaba con el medio inmediato, qué pasaba con la situación mundial. Nos abocábamos a eso, pero cuando hablo de grupos, hablo de, qué sé yo, de 7 personas que se reúnen en un garaje. Era lo que hacíamos. Él empieza en un país periférico, e incluso en una ciudad periférica, porque no es en la capital de Argentina. Empieza él personalmente a interesar a gente en el asunto. Objetivos de su prédica. La pacificación, la no violencia, el amor, la paz y la explicación de las posibilidades del despertar. Los objetivos que planteó Silo fueron siempre los mismos y se mantuvieron hasta hoy. Los conceptos incluso de fracaso de esas ilusiones vanas. ¿Cuál es su máxima aspiración, Silo? La realización interior, pero ¿de quién? Suya, por supuesto, pero esto ya es tan usada esta frase que ya ha perdido todo sentido, ¿no es cierto? A mayor trabajo interno, mayor exigencia a el trabajo en el mundo. O sea, que lo nuestro vaya hacia el mundo. Gente, y empezar a explicarle qué era esto, el siloísmo. Y le preguntábamos si estaba conforme con su vida, qué pensaba sobre el sentido de la vida, si había encontrado el sentido de su vida. Bueno, en fin, preguntas que tenían que ver con los temas. Uniones, retiros de 1 mes o de 2 meses y retiros de 5, 6, 7 meses. Los retiros que hace Silo por el interior van ganando adeptos y también van ganando repercusión, un poco por lo poco que llegaba a saber. ¿Cierto? Y ahí se está en total 9 meses. Cuando termina ese retiro hay un ataque. La gente ametralló la casa que se había construido en un gesto así casi de barbarie, ¿no? Y dijeron, bueno, hemos sepultado otro grupo indeseable o alguna cosa así. En aquella época ese grupo juvenil comenzó a hacer sus estudios y al poco tiempo ya se encontró confrontado. Es obvio que se les hace un proceso de observación bastante prolongado y eso se filtra a la prensa. Por ejemplo, se dice que no son barbudos quienes participaban de esos retiros. De la derecha, imagínate. Había mucha distorsión de lo que se planteaba. No se entendía bien qué es lo que buscábamos y lo que queríamos. Mucha gente adhirió al movimiento. Por supuesto que en aquella época se dijo que eran hippies. Claro, si lo mal visto era el hippismo, eran hippies. El hippismo en realidad nunca participó de nuestras cosas. No lo entendió. En realidad no hemos visto que haya simpatizado mucha gente nunca. En el 68, ya veo que en la Politécnica de Roma, en la Universidad del Cairo, finalmente en París, y no al comienzo, ahí veo explotar esa dialéctica generacional que simplemente había visto en pequeños círculos, y todo aquello ahora tomaba un carácter psicos. ¿De qué vivió usted, Silo? Bueno, he sido gerente de una alcoholera hasta el 1 de enero de este año, cuando me retiré a la montaña en Punta de Vaca. El 1 de enero de 1969, Silo dejó la vida cómoda de ciudad para iniciar su peregrinación a la montaña. Quería meditar sobre el destino de su creación. En la ladera de una vertiente construye una ermita de piedras de 3x3, con techo bajo, una cama, 2 cajones y una lámpara de querosén. Pero al retirarse, el objetivo era llevar a una cantidad de gente a comprender y a seguir su manera de pensar. De ninguna manera. Al retirarme trataba de poner las cosas en orden. Él quería imprimirle un fuerte carácter mito biográfico porque él se desarrolla en la ciudad, en la facultad, ¿me entiendes? En lugares cotidianos. Entonces él tiene que dar un corte y decir, no, esto es de otro plano. Prueba de ello es que es ahí donde él hace los bocetos de la mirada interna, que va a ser a la larga el libro fundamental, el escrito fundamental. La mirada interna para mí es la mejor pregunta que uno puede hacerse. ¿Quién mira al que mira?
lo que va a encontrar es ese sí mismo, esa cosa más profunda, no el yo, sino algo más allá del yo. Aquí se cuenta cómo al sinsentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. Aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita en un 69, ahí esto sale al mundo. Cuando un montón de gente amiga se acerca a uno a decirle, ¿por qué no hablas para nosotros? Creo que por razones de buena educación debe hablarse para aquellos que piden. ¿Usted lo hizo por educación? Bueno, en gran medida, como ahora lo hago para usted. Nos envía un telegrama. Dice, los espero para conversar de la posibilidad de hacer un acto público. A partir de ese momento nos damos funciones, nos organizamos, unos se encargan de unas cosas, otros de otras. Trabajamos en la difusión. Entonces pintamos consignas. Aires, leemos, siga Silo, vea Silo, lea Silo. Ahora estamos con Silo. Silo, ¿por qué la gente debe seguirlo? Al contrario, no debe seguirme. Yo creo que hay una equivocada propaganda en ese sentido, ya que en toda ocasión hablo de que no hay maestro en estas cuestiones, más que uno mismo y para uno mismo. Claro, claro. A lo mejor podemos reunirnos en la montaña, en un lugar donde los amigos van a comer asados, donde... Ah, si quieren hablar ahí, háblenle a las piedras, dije. Ah, bueno. Y eso hicimos. Le hablamos a las piedras. Y has venido a escuchar un hombre de quien se supone se transmite la sabiduría. Has equivocado el camino porque la sabiduría no se transmite por medio de libros ni de arengas. La sabiduría está en el fondo de tu conciencia como el amor, está en el fondo de tu corazón. Si has venido empujado por los calumniadores y los hipócritas a escuchar a este hombre, a fin de que lo que escuchas te sirva luego como argumento en contra de él, has equivocado el camino, porque este hombre no está aquí para pedirte nada, ni para usarte, porque no te necesita. La arenga se llamó La curación del sufrimiento. Silo planteó que el dolor es físico y depende del avance de la ciencia, de la justicia, de la organización social. Y el sufrimiento es mental, y es posible superarlo llevando una vida coherente, sin contradicciones. Ese tipo de sufrimiento, que es un sufrimiento estrictamente de tu mente, retrocede frente a la fe, frente a la alegría de vivir, frente al amor. La arenga también abarcó temas como el sentido de la vida, el deseo y el placer, y la violencia. No creas que hablo de violencia refiriéndome solamente al hecho armado de la guerra. Es de violencia física. Hay una violencia económica, hay además una violencia racial, hay una violencia religiosa,